Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Nos reunimos para estudiar la lección número 24 de un curso de milagros. 25. 25, perdón. Le puse 24 en el... Sí, señor, es 25. Lección número 25. Bueno, ya comenzó. No importa. Igual ellos ven el en vivo. Lección 25. No sé cuál es el propósito de nada. 1. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es su propósito, ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. 2. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres ego. Esta falsa identificación no te permite entender cuál es el propósito de nada. Consecuentemente, no puedes sino hacer uso indebido de ello. Cuando creas esto, te esforzarás por retirar los objetivos que le has asignado al mundo en vez de intentar reforzarlos. 3. Otra forma de describir los objetivos que ahora percibes es decir, no tienen personales. Pero puesto que no tienes impersonales, tus objetivos en realidad ninguna relación con al abrigar, por lo tanto ningún absoluto. Por consiguiente, no sabes cuál es de nada. Antes de que los ejercicios, es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en estos niveles. Por ejemplo, entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra físicamente en tu proximidad inmediata. Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con él. Y es eso lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. 5. Es fundamental para tu aprendizaje que estés dispuesto a renunciar a los objetivos que les has adjudicado a todas las cosas. Reconocer que dichos objetivos no tienen sentido, en vez de considerarlos como buenos o malos, es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esta dirección. 6. Hoy se requieren 6 sesiones de práctica, cada una de 2 minutos de duración. Comienza en cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente. Luego mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención, esté lejos o cerca, sea importante o nimia, humana o no humana. Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto así seleccionado, di por ejemplo, no sé para qué es esa silla. No sé para qué es ese lápiz. No sé para qué es esta mano. Dilo lentamente, sin apartar los ojos del objeto, hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. Encontré una oración que tengo. Sergio, muy buenas noches a todos de nuevo. Hola, Sergio. Buenas noches. Vamos a leer hoy la oración que se encuentra en la página 753 del texto. Cuando llegas al final del capítulo 31, para quienes tienen el PDF, llegan hasta el final del capítulo 31 y buscan el párrafo 10. Y dice de la siguiente manera, página 753 del texto. Gracias, Padre, por estos santos seres que son mis hermanos, así como tus hijos. La fe que tengo en ellos es tu propia fe.
Estoy tan seguro de que vendrán a mí como tú estás de lo que ellos son y de lo que serán eternamente. Ellos aceptarán el regalo que les ofrezco porque tú me lo diste para ellos. Y así, como yo únicamente quiero hacer tu santa voluntad, esa también será su elección. Te doy gracias por ellos. El himno de la salvación resonará a través del mundo con cada elección que cada uno de ellos haga, pues compartimos un mismo propósito y el fin del infierno está cerca. Amén. Bienvenido, Sergio. Gracias, hermanitos. Bueno, comenzamos entonces con los comentarios de la lección número 25. Fallé al colocarle el número en la conexión, dice 24, pero lo cambiaré apenas terminemos la conexión. No pasa nada. Lección 25. No sé cuál es el propósito de nada. Párrafo 1. Propósito es significado. La idea de hoy explica por qué nada de lo que ves tiene significado. No sabes para qué es. Por consiguiente, no tiene significado para ti. Todo existe para tu beneficio. Para eso es para lo que es. Ese es su propósito, ese es su significado. Al reconocer esto, tus objetivos se unifican. Al reconocer esto, lo que ves cobra significado. Aparentemente esta es una de las lecciones que más nos va a confrontar con esa escala de valores y ese significado que le hemos dado a todas las cosas. En esta práctica tendremos que ver los objetos que están cerca de nosotros y tal vez si lo aplicamos aparentemente en nuestra casa, entonces vamos a decir de cada uno de esos objetos que no sabemos cuál es su propósito. Y va a venir un aparente choque, ¿no? ¿Cómo que no voy a saber cuál es el propósito de ese asiento que está allí? ¿Cómo no voy a saber cuál es el propósito de esta mesa que tengo aquí? ¿Cómo no voy a saber cuál es el propósito de la ropa que tengo puesta? Y resulta que de eso se trata el ejercicio. Nos está llevando a empezar a reconocer que ese propósito se lo he dado yo mismo. Y como cada uno es un propósito diferente, con esa forma de ver las cosas estoy haciendo exclusión. Porque cuando tiene un elemento, un propósito definido y no ser igual que el otro, entonces comienzo dentro de mi mente a juzgar este propósito es más útil, aquel no lo es tanto. Es más útil el asiento donde vienen las visitas para poderse poner cómodamente que el cuadro que tengo en la pared que adorna. Y es más útil el cuadro que tengo en la pared que adorna que la vela que tengo allí guardada en un cajoncito por si se va la luz, entonces poderla encender, porque esa casi no la uso y tal vez nunca se vaya la luz en todo el año. ¿Me entiendes? Entonces vamos a ir viendo con este ejercicio, confrontarnos con esas ideas que tenemos de las cosas, con ese aparente propósito que le hemos dado y mira dónde nos quiere llevar. Todo existe para tu beneficio. Y no solamente se refiere a que hemos fabricado cosas para que me sirvan a mis aparentes utilidades, a mis aparentes necesidades, sino que llegaremos a ver, seguramente quienes hayan ya explorado un poquito más el texto más adelante desde los primeros capítulos, se han llegado a dar cuenta que el Espíritu Santo dice que Él reutiliza absolutamente todas las ilusiones. Cuando yo le entrego mi vida al Espíritu Santo, realmente Él puede reutilizar todo. Todo es todo. Y entonces el propósito de las cosas se unifica en uno solo. El Espíritu Santo toma todas las cosas que para mí pueden tener un propósito definido, se los entrego a Él y Él de inmediato las reutiliza para que sean para un beneficio, no solo mío, sino de todos. Ahora resulta que este asiento no solamente es para utilizarlo yo, sino para que cualquiera de mis hermanos que venga a casa pueda sentirse cómodo y tranquilo y encontrar un ambiente acogedor. Esa velita pasará de ser
solamente algo que está guardado para tal vez ser un símbolo de luz. Sencillamente podrá reutilizarse absolutamente todas las ideas. Algunos de ustedes nos han manifestado que les han servido los ejemplos que se han dado aquí. Y no se trata sino de eso. El propósito que se le da a algo, el propósito que acepto de algo que se está dando con amor, no puede sino que recibirse con amor. Por eso es la idea de esta lección, llevarnos a confrontarnos con cuál es el significado que yo le he dado realmente a algo. ¿Cuál es ese propósito que yo le adjudiqué a esta cosa? ¿Qué otro propósito podría tener esto en manos del Espíritu Santo? ¿Cómo podría reutilizarse en vez de ser un beneficio exclusivo de mi personaje para que sea un beneficio para todos? Y todos es todo, para el mundo, desde el amor. Sergito y André. Ok, bueno, estos párrafos definitivamente contienen mucha información, ¿no? ¿Se han dado cuenta que para atrás en las lecciones los primeros párrafos están súper concentrados? Son como, wow, Sí. ahí se explica algo precioso. Bueno, propósito es significado. Y si mis propósitos, que hasta ahora me estoy dando cuenta, han sido la separación, porque ahora el curso nos está quitando como los velitos que tenían escondido el ego. Pero si mi propósito realmente era siempre obtener lo que yo quisiera, con mi creencia de que soy un ser individual y mis beneficios son para mí y todo lo hago para mí mismo, entonces el propósito que antes tenía era el del ego, separación. Por eso el significado de las cosas, pues era un significado que no proviene del amor, un significado de venganza, un significado de desamor, de todo lo que nos pasa cuando elegimos el maestro equivocado llamado ego. Tú percibes al mundo y todo, este es en el párrafo 2. Tú percibes al mundo y a todo lo que éste contiene como significativo desde el punto de vista de los objetivos del ego. Imagínate este descubrimiento. En el, en, tenemos un grupo en Instagram y la gente también se expresa con todas las lecciones del día. Y precisamente estaba respondiendo a algo ahora porque una hermana dice que estas lecciones son absurdas, que lo que hacen es, mejor dicho, como limitarnos en el pensar, que son como lecciones para una mente muy loca, que qué es este curso, está, mejor dicho, aterrada. Y los hermanos le responden amorosamente, ¿sí? ¿Y por qué estamos aterrados? Y esa hermana soy yo, por eso no la juzgo, porque quien está ahí hace parte de mí. Y eso también me pasó en algún momento a mí, que como que me está asustando este curso, me está quitando mi sistema de pensamiento ego que tanto defiendo. Entonces, las respuestas son muy lindas. Y es que estas primeras lecciones aparentemente son como muy enfrentadoras, ¿no? Enfrentan, porque están descorriendo estos velos que hemos querido ocultar. Y imagínate lo que se nos dice acá. Nuestro propósito ha sido la separación. Y esto cuando lo entendemos, cuando lo aceptamos, comienza la salvación. Mientras yo esconda, imagínate, y siga creyendo que mi sistema de pensamiento me puede llevar a la felicidad, el sistema de pensamiento del ego, obviamente, que me puede llevar a la felicidad o a experimentar mis metas separadas, pues obviamente seguiré patinando, seguiré en la mente inferior, ¿no? Que es la que nos proporciona estos estados de infelicidad. Entonces, percibimos al mundo según nuestros propósitos de separación. Eso tenemos que tenerlo claro. Y es hermoso que hoy se nos dice que mis objetivos, todos, así no lo acepto al 100% en este día 25, pero mis objetivos son todos provenientes del ego. Wow. Pero qué rico decir esto y decirlo en este momento y yo lo puedo como decir con honestidad que me siento muy libre diciéndolo, porque más adelante se nos va a llevar amorosamente para darnos cuenta que el ego no es nada, ¿sí? Es un sistema de pensamiento falso, ilusorio, que he creído demasiado en él. ¿Qué más dice acá este párrafo 2? Esta falta, bueno,
Estos objetivos no tienen nada que ver con lo que más te conviene, ya que tú no eres el ego. Y acá yo tengo un libro que es la traducción al inglés del curso de milagros. Es el mismo que tenemos, pero es un poquitico diferente la parte que tú ya leíste. No obstante, todo lo que existe está ahí para servir a lo que más te conviene realmente. O sea, esto lo habíamos visto en lecciones anteriores, que todo realmente lo que está alrededor está para nuestro beneficio al despertar. Pero yo no lo veo así Cor- porque estoy pensando con el maestro equivocado. De hecho, hay una frase en el libro que la escribieron, creo que lo compartimos en el chat hoy los tres, donde el curso dice que todo obra conjuntamente para el bien, pero que no nos estamos dando cuenta porque queremos percibir con el maestro equivocado. Cuando percibamos con el Espíritu Santo, que es a lo que nos lleva a esta práctica, pues nos vamos a dar cuenta de veras, y ese es un gran regalo que vamos descubriendo poco a poco, que todo obra conjuntamente para el bien. Y estas lecciones nos están enseñando esto, nos están como mostrando que hay un sistema de pensamiento equivocado que es el de la separación, que es con el que yo he querido tener mis relaciones, trabajar, conseguir mis metas, caminar por el mundo, levantarme y acostarme. Pero ese sistema de pensamiento es una ilusión de separación y de culpa. Ahora el curso nos va a mostrar que dentro de nosotros está el sistema de pensamiento amoroso, el del Espíritu Santo. Y quiero leer esto. Este librito que tengo acá es una versión del curso de milagros. Es igualito al azul que tenemos. O sea, el que tenemos es el que es como para que quede claro, pero hay otras versiones igualitas que tienen unos contenidos diferentes. No estoy diciendo que el que tengamos, o sea, esté mal, no, para nada. El que tenemos es ¿el de qué? De la Fundación para la Paz y ese es el que es. Entonces, este tiene una explicación muy bella. La meta del curso, hace parte de esta lección 25, que ya nos va explicando por qué estas lecciones así. Entonces nos explica, la meta del curso es aprender a pensar, percibir y actuar cada vez más con el Espíritu Santo y cada vez menos con el ego, de manera de liberar la fuerza de Dios en nosotros para que reverbere en todo lo que hagamos o pensemos. Punto y coma. Es por medio del perdón y de la extensión de milagros, reconocer en el otro y en los demás, en la relación santa, a nuestro verdadero yo en mayúscula. Cristo, ya que todos somos realmente espíritu unificado, almas perfectas. En el curso de inglés se habla de almas, en la edición en español se dice el ser, pero es lo mismo, almas perfectas y eternas, uno en Cristo, el Hijo único de Dios, quien es uno con su Padre en el eterno presente de su unicidad. Es liberarnos del pensar con el ego para poder regresar a la unicidad de Dios de la que realmente nunca nos hemos separado. Punto y coma. Es buscar y hallar en el otro y en los demás el reflejo aquí del eterno amor de Dios y su Hijo, del eterno amor que Dios y su Hijo comparten en la perpetua armonía y alegre concordia en mayúscula, del amor en mayúscula, que eternamente se profesan el uno a otro, extendiendo así la creación. Punto y coma. Es aprender a dar paz para tener paz, porque la paz es la condición aquí para alcanzar el conocimiento, porque esa es la condición para entrar al mundo real. Aquí vamos a experimentar el mundo real. ¿Cuándo? En este instante que queramos perdonar. El otro mundo que hemos proyectado afuera es el mundo irreal, ¿no? En donde se nos está mostrando que lo que vemos es el contenido de nuestros pensamientos del ego. Pero si sanamos y perdonamos y escuchamos al maestro correcto, que es el Espíritu Santo, al maestro verdadero, vamos a experimentar y a entrar al mundo real. Correcto. Que básicamente, así como nos lo estás comentando, Sergio, y con esa lectura que estás dando, se hace más claro que precisamente uno de los objetivos de la lección 25 es empezar a cuestionarnos de que nosotros hemos elegido un sistema de pensamiento que el curso le denomina el sistema de pensamiento del ego,
pero que no somos ese sistema de pensamiento. Entonces, al no ser ese sistema de pensamiento, es donde la última línea del párrafo 2 nos dice, cuando creas esto, o sea, cuando empieces a verte realmente desidentificado de ese sistema, cuando te des cuenta que tú no eres el ego, entonces es cuando le habrás asignado al mundo otros objetivos diferentes. Entonces, en vez de intentar reforzar los objetivos que tú le habías colocado con ese sistema de pensamiento de separación, de carencia, donde todo era para el personaje mío, el beneficio, ahora resulta que lo ves desde el amor y por lo tanto incluyes a todos. Y además hay otra lección cuando estabas comentando de las lecciones que nos llevan a esta forma de pensar, y otra lección a la que llegaremos que nos dice todas las cosas, todas. Tu celular, tu maletín, el florero que tienes en tu casa, la baldosa que está allí para que la pises, todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Y tal como tú lo comentabas en la lectura que estabas haciendo, lo que pasa es que desde el sistema de pensamiento del egoísmo, del sistema de pensamiento ego, entonces yo no veo sino los objetivos que son para mi servicio y mi beneficio. No me interesa lo demás, sino que esto es mío. Y además si lo he conseguido yo. Y en fin, todas esas cosas que me llevan a hacer separación con mis hermanos y a ver el mundo desde una perspectiva de desamor. Ahora que comentabas, Sergio, lo de lo que está pasando con estos aspectos de la mente hermosos en Instagram, justo hoy me encontré un artículo en El Tiempo que habla sobre la percepción y nos dice, es un artículo científico, no sé si lo leyeron, bueno, es un periódico en Colombia y nos dice que la percepción es una alucinación y me pareció genial. Y nos dice también que estamos viendo el pasado. Y yo sí, feliz porque imagínate cuando ya es, aunque la ciencia hace mucho tiempo está diciendo esto, ¿no? Lo que pasa es que no, a veces ni nos enteramos. Pero entonces hoy me envían este artículo y yo digo, no, pues, y comentas esta situación y es justo eso, ¿no? Nos resulta muy difícil creer que lo que vemos no es lo que vemos. Y ahora la ciencia nos dice, oye, sí, es cierto, no estás viendo nada, estás viendo el pasado. Y entonces me llegaba como una idea en ese momento que leía el artículo, porque hablan del color rojo allí, o sea, tú percibes el rojo, yo percibo el rojo, mira el rojo, el de la camiseta de Carlos, y, y nos ponemos de acuerdo en que ese es el rojo. ¿Y qué pasa cuando hay daltonismo, por ejemplo? Saben que el daltonismo es una condición en donde se invierten, creo que es el rojo y el verde. Por eso los daltónicos deben tener más cuidado con los semáforos. Así que el significado que le da un daltónico a esos colores es muy distinto al que nosotros damos. Así que el significado depende de aquello que está en tu cajita, en esta cajita pequeña, limitada. Miremoslo desde el punto de vista físico netamente. ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro es una masa que está dentro de un cráneo, un sistema totalmente cerrado, compacto, sellado, casi que inaccesible para muchos sistemas del cuerpo. Y pensaba con una lógica que no sé qué tan cuerda sea, pero pensaba, ¿cómo Dios nos iba a dar una visión tan limitada? ¿Cómo Dios nos iba a dar una visión de una cosa que está encerrada aquí en un cráneo tan pequeño? Sí, claro, es maravilloso, es hermoso, todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Es maravillosa la fisiología del cerebro, la anatomía, es preciosa todo. Pero yo decía, el mundo, solamente mirar el mundo, como la Tierra. Ahora miremos el universo. ¿Tú crees que Dios nos hubiera dado una visión tan limitada, dos pepitas acá, metidas en el cerebro, con las limitaciones que tiene el cerebro para percibir el mundo? Yo creo que Dios, ¿tú crees que Dios es omnipresente y omnipotente? ¿Tú crees que Dios puede verlo todo? Y si tú fuiste, yo insisto en esta idea porque es que siempre creemos que Dios es aparte de nosotros, que Dios está lejos y que Dios es chévere, pero nosotros no somos chéveres. Entonces, nosotros somos creados a semejanza de Dios.
pues Dios es muy chévere, pero le tememos terriblemente a Dios. Entonces, Dios es muy chévere y es tan chévere que nos hizo a su semejanza. Entonces, si Dios tiene una visión ilimitada, tú también tienes una visión ilimitada. Nosotros también tenemos una visión ilimitada que queremos limitar por este coquito y por estas dos peloticas acá en medio de la cara, que no son lo que nosotros somos. Y si se quieren leer el artículo, se van a sorprender de todo el lenguaje que hay allí del curso de milagros. Cuando decía, solo estamos viendo el pasado, yo saltaba en una pata de la alegría. Y entonces, ¿cómo vamos a entender cuál es el propósito de las cosas con esa visión del cuerpo? ¿Cómo creen posible que vamos a entender ese significado? Y me remontaba a la primera lección porque, como decía Sergio, esto ya nos está dando un montón de ideas. Cada párrafo nos da tanto que nos podríamos quedar en un solo párrafo hablando horas. Pero miren estas ideas cómo eran de sencillas al principio. La lección número 1 nos decía, nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, significa nada. Y no nos explicaba más. Es un acto de confianza que hacemos con el curso. Listo. Usted no entiende lo que está diciendo, pero repítalo. Hágalo. Luego en la lección 2 nos dice, le he dado a todo lo que veo en esta habitación todo el significado que tiene para mí. Bueno, yo no entiendo, pero confío en que esto es así. Y mira cómo vamos avanzando. No entiendo nada de lo que veo en esta habitación. Y por allá hay una que nos dice, estos pensamientos no significan nada. Nunca estoy disgustada por la razón que creo y solo veo el pasado. Y es como si nos hiciera todo un montaje desde el principio de los ejercicios y nos ensamblara las piezas y ahora chum, llega y nos dice, mire, usted no sabe cuál es el propósito de nada. ¿Sí se da cuenta? Y como que la práctica anterior nos ha llevado aquí, a comprender. Por eso alguien preguntaba ahora en el grupo, ¿será que yo puedo empezar en la lección 24? Claro que tú puedes hacer lo que quieras, pero no vas a entender. O sea, tú puedes saltar de lección en lección, hacerlas en desorden. Poder sí se puede, porque de poder, de posibilidad, las tienes todas. Lo que pasa es que es genial cuando tú vas entendiendo el engranaje del curso y vas comprendiendo por qué el curso está perfectamente diseñado, estratégicamente diseñado, para que paso a paso tú vayas llegando a la comprensión o al recuerdo más bien de estos conceptos. Entonces, miremos esa palabra del primer párrafo, propósito. Esa palabra propósito responde a un para qué, ¿sí? Cuando uno dice propósito, ¿para qué? Pues ¿para qué? Para lo que tú decidas que es, ¿sí? Pero miremos, tan simple como eso, si llega a haber una falla en este coquito, si llega a haber una falla aquí a nivel neurológico, ¿será que el significado cambia para nosotros o no? Claro que cambia. ¿Tú crees que Dios nos haría así de limitados? Que si falla cualquier circuito maravilloso de ese cerebro, ya no vamos a percibir igual. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que percibimos sencillamente lo que queremos. Sí, con un montón de ingredientes ahí que podríamos poner en un caldero y decir cultura, familia, tradición, genética, biología, y le echamos ahí todos los componentes que queramos, creencias, sociedad, en fin, todas cosas ilusorias. Dios no podría habernos hecho limitados. Y no entendemos cuál es el propósito de nada, precisamente porque le hemos dado el significado que ha tenido para nosotros. Así que seamos humildes y reconozcamos que no sabemos cuál es el propósito de nada. Y qué maravilla, porque ante situaciones alegres, por decirlo así, o lo que a mí me gusta, yo puedo decir, ay, no, sí, tan chévere. Pero cuando no nos gusta algo o cuando nos sentimos incómodos por una situación, qué maravilla poder decir, no sé cuál es el propósito de nada. Eso nos desarma completamente ante esa situación incómoda. Entonces, pensémoslo desde allí, pensémoslo desde allí. A mí me gusta la parte de cuando nos dice, pues en esa explicación fabulosa que estás haciendo, cuando nos dice, claro, esa cuestión de que parece ser o sea, nos ha llevado un paso a paso hasta dejarnos en esta lección donde, wow,
Impresionante cuánto hemos avanzado en entender que las cosas son definitivamente percepciones nuestras. Me gusta lo que nos dice, mira la línea del párrafo 4, porque aquí nos da una clave adicional, ¿no? Antes de poder entender los ejercicios, estos ejercicios, es necesario reconocer un pensamiento más. Y aquí nos pone, mira el ejemplo que nos coloca. En los niveles más superficiales reconoces el propósito de todas las cosas. Es decir, sí hay un propósito que tú le has colocado y que tú reconoces cuando haces el ejercicio, y es donde nos negamos inicialmente. ¿Cómo no voy a saber el propósito de esto si esto yo le doy un propósito? Entonces, en ese nivel superficial, sí, yo le he dado un propósito a todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en esos niveles. Por ejemplo, mira el ejemplo que nos coloca. ¿Entiendes que el propósito de un teléfono es hablar con alguien que no se encuentra cerca de ti? Lo que no comprendes es para qué quieres ponerte en contacto con él. Y eso es lo que hace que tu contacto con él sea o no significativo. Y aquí vamos, como tú decías, vamos a tener que ponerle un poquito de confianza al ejercicio. No, es que mi propósito de hacer esta llamada es que necesito hablar con mi mamá para decirle que me tenga el almuerzo en la nevera porque voy a llegar tarde. Entonces yo sí sé cuál es el propósito. No. Resulta que ese es el propósito desde el ego, el propósito egoísta. Mi propósito aquí está. Pero realmente no es el propósito cuando yo me acerco a mi hermano a que cualquier conversación o cualquier interacción signifique un reconocimiento de la totalidad que eres y por lo tanto la totalidad que yo soy, para que de esta conversación, sea la que sea, surja el amor. No es más acercarme a alguien buscando precisamente esa unión de ser hermanos, de ser el Cristo, de ser la afiliación, que simplemente llegar a donde mi hermano a través de un teléfono para un concepto egoísta, algo que me beneficia a mí. ¿Recuerdas el primer párrafo? Sí, claro, estás lleno de cosas a las que les has adjudicado un propósito, pero son propósitos que solo te benefician a ti, a nadie más, son tus propios propósitos. Necesitamos entonces un propósito unificado. ¿Quién es el que nos da los propósitos unificados en lo que nos enseña el curso de milagro? Pues el Espíritu Santo. Cuando se unifica el propósito y nos habla de esa unificación, es desde el amor. Porque un propósito unificado significa un beneficio para toda la unidad, para toda la afiliación. Yo me encontré 3 ejemplos adicionales que encontramos en el curso, Andreita y Sergio. Mira, por ejemplo, lo siguiente. Pensemos, si hablamos de un milagro, como sea que lo concibas, un milagro, ¿cuál es el propósito que le darías al milagro? Aquí estoy como tú preguntando. ¿Qué propósito le adjudicarías tú a un milagro sin haber hablado aún del concepto que el curso le da al milagro? ¿Cuál es el propósito que tú le das? Mira el propósito del milagro. Está en el capítulo 1, epígrafe 1 y frase 10. Cuando se hacen milagros con vista a hacer de ellos un espectáculo para atraer personas, para atraer creyentes, no se ha comprendido su propósito. El propósito que seguramente hay en nuestra mente es claro, es que los milagros los hacía Jesús, cuando creemos que los milagros son esa sanación, para tener seguidores. Si este fuera la época y estuviera Jesús aquí, entonces él estaría haciendo milagros para poder tener más amigos en el Facebook, y en su Instagram estaría lleno de fotos haciendo milagros. No. El objetivo de Jesús nunca fue atraer seguidores a su vida. Aquí aparentemente en la ilusión, su objetivo fue llegar con amor a su hermano. Sanar esa mente para que sanara ese cuerpo en muchísimas ocasiones, y en otras solamente llegaba con la frase: recuerda que tus pecados te son perdonados porque eres inocente. Y esa era toda la sanación que hacía Jesús, porque la sanación es aquí. Entonces, mira el propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito del tiempo? El propósito del tiempo para ti, ¿cuál es? Si ya te respondiste, mira lo que es el propósito del tiempo para un curso de milagros. Está en el párrafo 15 de ese mismo epígrafe 1. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. ¿Qué te respondiste cuando te preguntaste qué era el propósito? No, el propósito del tiempo para mí es divertirme. El propósito del tiempo para mí es trabajar fuertemente para lograr mis metas.
Y resulta que el propósito del tiempo es que lo vivas desde el amor. Sí, puedes ir a trabajar, no es que te salgas de tu trabajo. Sí, puedes pasar momentos muy agradables, pero ahora llego a ellos con lo mismo, con el Espíritu Santo como guía, indicándome qué palabra necesita mi hermano para ser feliz, qué pensamiento puedo otorgar en este momento para que llegue la paz a un sitio donde aparentemente no la hay en el instante. ¿Cuáles son las cosas que puedo hacer en mis acciones, Espíritu Santo, para llegar a mis hermanos ahora? Porque el tiempo es para usarlo constructivamente desde el amor. Entonces me encantaron esos dos ejemplos que el mismo curso nos da para que entendamos un poquito mejor la parte de lo que el ejercicio es. Sí hay un propósito que le hemos dado a cada cosa, pero el propósito desde el Espíritu Santo es unidad, es pureza, es luz, es amor, es paz. Claro. Sergio, okay. Qué lindo, Estas precioso. cosas que se van a entender. Y mira que el curso nos dice aquí, nos habla de niveles, ¿no? Nos dice, antes de que puedas entender los ejercicios es necesario un pensamiento adicional. En los niveles más superficiales reconoces el propósito de todas las cosas. Sin embargo, el propósito de algo no se puede entender en esos niveles. Y chévere esa palabra aquí, niveles, porque quiere decir que estamos en un nivel y quiere decir también que vamos a pasar a otro nivel. Y al estar en otro nivel, pues vamos a comprender distinto y le vamos a dar un significado distinto a esto que hemos creído. Y también es importante aclarar aquí que eso de los niveles es simplemente para efectos de comprensión. Sí, el curso nos dice que no existen niveles. Van a encontrar muchas cosas en el curso que no existen, no son, pero se usan como recurso de entendimiento. Como por ejemplo, el aprendizaje no, es un recuerdo, pero eso de aprendizaje se usa como un recurso para entender, porque estamos acá en este mundo en donde se habla de aprender. Pero lo que estamos haciendo es recordando lo que ya sabemos. Se habla del tiempo también y del uso que se le da al tiempo, que tú lo acabas de leer allí. Ahora usamos el tiempo para invertirlo de una manera diferente, para hacer milagros. Y entonces nos dice, pero ¿cómo así que el tiempo no existe? Sí, es que realmente no existe, pero se comprende, vuelvo y insisto, se comprenden nuestras ilusiones y dice, bueno, listo. Como tú crees que estás ahí en esa línea del tiempo de pasado, presente y futuro, entonces vamos a hacerlo comprensible para ti. Y ahora aquí nos dice, en estos niveles en los que estás, porque recordemos que estas primeras lecciones lo que nos están mostrando es, vea, mire cómo usted mira, mire cómo usted percibe el mundo, vea la manera en que lo está viendo. Entonces nos dice, estás en un nivel y crees, en el nivel en que estás, crees que todo tiene un propósito y que es ese. Pero vas a pasar a otros y vas a ver que no era como tú creías. Entonces es interesante. Vamos avanzando. El curso nos quiere decir aquí que vamos avanzando y a pasos agigantados. Y qué maravilla. Amén. Sergio. Así es. Bueno, a medida que vamos uniéndonos en este aprendizaje y desaprendizaje, porque estamos aprendiendo lo que quisimos olvidar, ¿no? Pero también estamos desaprendiendo el sistema de pensamiento que ya lo hemos acá hablado, y pues obviamente este curso trabaja con un marco de referencia donde se nos muestra el ego para que podamos sanar las ilusiones. Y ya que estamos hablando de los propósitos, es increíble como a medida que nos soltamos a manos de Dios y que empezamos a confiar en Él, los propósitos empiezan de veras a tener un significado de luz, un significado que era muy diferente al propósito que antes teníamos y nos damos cuenta, ¿no? Ya vemos el pasado pues como algo ya sin importancia y nos damos cuenta que nuestros propósitos eran bien dementes, pero ya uno puede reírse de eso, ¿sí? Entonces uno quería una relación para un propósito que nos vamos a dar cuenta más adelante que no es un propósito santo, por así decirlo, o un propósito de unicidad.
o yo quería este negocio con este propósito y ahora me doy cuenta que pues eso ahí no iba a encontrar la felicidad. Entonces todos los propósitos que tenemos y que hemos experimentado antes de, digamos en mi caso, del curso de milagros, eran unos propósitos imposibles, unos propósitos donde me ilusionaba un poquito, pero me daba un totazo y me desilusionaba al poco tiempo porque eran propósitos con un contenido de separación, porque estaba escuchando pues al ego que te dice que busques la felicidad, pero él sabe que no la vas a encontrar. Busca la felicidad para que no la encuentres. No sé, hay una frase así en el curso, ¿no? Busca pero no Busca halles. para que no... Eso. ¿Cómo es que es? Busca pero no halles. Busca pero no halles. Entonces uno ahí va corriendo por el mundo tratando pues de estas metas inalcanzables. ¿Por qué? Porque teníamos un propósito que tenía un significado no real, no verdadero. Hay una parte del libro que habla de propósito, que es el que estamos ya ahora, al unirnos a la voluntad del Padre, pues nuestros propósitos empiezan a ser los amorosos y lo que ha explicado Carlitos y Andrea. La dicha procede de un propósito, esto está en el capítulo 8, es cortico. La dicha procede de un propósito unificado. Propósito unificado. Y un propósito unificado es algo que es únicamente propio de Dios. Cuando tu propósito está unificado, es el suyo, en mayúscula, o el de Dios. Entonces acá se nos está diciendo que los únicos propósitos que podemos tener en este despertar de la conciencia, que nos van a dar unos significados hermosos, donde vamos a experimentar todo este bello que son los reflejos del corazón, del amor, van a ser los propósitos de Dios. Y este es un camino en donde vamos a empezar a reconocer realmente quién es nuestro Padre, quién es el Hijo y cuál es el propósito que va directamente relacionado con la voluntad, con nuestra voluntad unificada a la del Padre. Entonces aquí empezamos a darnos cuenta que es bello, obviamente, que veamos los propósitos de mentes, que veamos que le hemos dado un propósito a todas las cosas que percibimos desde la separación. Y este ejercicio es para eso. Pero ya como se nos han mostrado en estas lecciones anteriores, estamos viendo como lo feo, como la oscuridad proyectada para ser sanada. Entonces, ser como muy conscientes y muy honestos, como nos ha pasado en los últimos días, que nos piden mucha honestidad y que no tengamos como rollo con decir hacer el ejercicio que viene más adelante, que es, no sé cuál es el propósito de este lápiz, no sé cuál es el propósito de esto. Se nos va a llevar a darnos cuenta que no sé cuál es el propósito de este pensamiento, de este rollo, de esta meta que estoy luchando incansablemente, de esta relación, de este dinero, bueno, y todas las cositas que van apareciendo ahí en la mente. Entonces, propósito es realmente el propósito de Dios. Los demás son fantasías que nos van a mostrar ¿qué? Alucinaciones, como lo vimos en la lección 22 o 23. Ah, sí. Solo sé que nada sé, ¿cierto? Solo sé que nada sé. Exactamente. Y pareciera ante el ego, miremos, echémosle una mirada y verás que el ego te va a decir, ¿cómo que no? ¿Cómo que no sabes cuál es el propósito de nada? Te volviste loco, Carlitos. ¿Cómo que no sabes cuál es el propósito de nada? Tú tienes que saber cuál es el propósito de todo. Tienes que estar parada en la tierra muy bien puesto y saber para qué es cada cosa y darle el uso que se merece. ¿Sí o no? Ese es el mensaje. Bueno, algo interesante, acaban de hacer esa pregunta. ¿Cuál es entonces el propósito de algo? Acá lo que se nos va a mostrar es que tercamente hemos creído que sabemos cuál es el propósito de algo. ¿Sí? Sí, exacto. ¿Y qué se nos va a mostrar? Que hay un propósito que no lo sabemos con la mente del ego. Es un propósito que el Espíritu Santo va a desplegar en cada cosita que hagamos, como lo dijo Carlos, creo, en cada cosa que hagamos en el mundo, con nuestro papel, pues, que tengamos. Ese es el propósito del Espíritu Santo, que va a tener un resultado y un significado de unidad. Entonces, ni siquiera sabemos cuál es el propósito, digamos,
de la venta del carro que yo quiero tener. No, no lo sé, pero si está en manos del Espíritu Santo se me va a mostrar si es necesario vender el carro, si lo vendo, ya, o sea, es diferente, ni siquiera sabemos, el propósito no lo sabemos, el Espíritu Santo sí lo sabe, es eso. Y ahí le estás respondiendo a Oirasor, que nos dice, el propósito de Dios, Él nos lo revelará. Tendremos el conocimiento de ello, ya lo tienes. Ya. Y Sergio te estaba dando la respuesta allí. Claro, Él nos lo revela, ni siquiera tenemos que hablar en futuro, ¿no? Obvio, pues bueno, para comprensión, el entrenamiento nos va a ir desarrollando esa capacidad que ya tenemos, pero que no reconocemos, lo que hablábamos ayer. La vocecita está ahí calladita por el ego. Mira lo que dice acá Oirasor. O sea, definitivamente nunca sabremos cuál es el propósito. Sí, el propósito es la paz. Acuérdate que este libro, su propósito de todo este entrenamiento mental precioso con Jesús y el Espíritu Santo es la paz. Y ahí va incluido todo lo que no nos podemos ni imaginar. Entonces, sí sabemos cuál es el propósito, que es la paz, porque el Espíritu Santo siempre, su elección, la mente del Espíritu Santo obra para el bien de todos, donde no se excluye a nadie. Entonces, sí sabemos algunas cositas como grandiosas, como que el propósito, ¿cuál es? La paz, la dicha y la felicidad. ¿Que cómo va a ser exactamente? Ah, pues ahí está lo mágico, lo milagroso de este asunto, que es dejar que se despliegue el milagro, como sea, va a ser perfecto. No lo vamos a juzgar. Sí, exacto. No lo vamos a juzgar como bueno o como malo, así como nos dice el párrafo 5. Nos dice una palabrita allí que dice renuncia. Renuncia. Sí. ¿Estás dispuesto a renunciar? Así parezcas un loquito que ahora no entiende el propósito de nada, un loquito hermoso y feliz. Eso. Renuncia, renuncia. Sergio, ¿renuncias? Sí, total, Qué total. lindo, No sé cuál es el propósito de nada. qué lindo. ¿Y tú, Carlitos? Obviamente. Ah, No yo sé cuál es el también. Yo propósito. renuncio con todo el amor del mundo. Yo ya no quiero saber nada desde el ego. Es maravilloso. Amén, Esa amén. renuncia es maravillosa. Ah, ya no importa. No importa porque ya no quieres tener la razón, sino quieres tener paz. Es que nos la pasamos luchando con el mundo y dándole significado para tener el control del mundo y para decir que tenemos la razón. Y esa felicidad que da tener la razón así. Ay, yo tenía la razón. Una pazcita ahí momentánea y después una tristeza enorme. Entonces ya no queremos tener la razón y renunciamos. Renunciamos a tenerla y renunciamos a saber cuál es el propósito de las cosas. Dice aquí, reconocer que dichos objetivos no tienen sentido, en vez de considerarlos como buenos o malos, es la única manera de lograrlo. La idea de hoy es un paso en esa dirección. Mira, cada paso que damos tiene un valor incalculable. Y aquí nos está diciendo, si renuncias para dejar de darle ese significado de lo bueno y lo que es malo, porque eso es súper relativo. Por muchas razones el bien y el mal es relativo. Aquí nos dice, no, renuncia a todo eso y ese es un paso en esa dirección. Entonces yo estoy dispuesta a dar ese paso. Yo creo que todos los que estamos aquí reunidos estamos dispuestos a ir en esa dirección que nos propone el curso. Correcto. Hoy se requieren 6 sesiones de práctica, de cada una de 2 minutos. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy lentamente. No sé cuál es el propósito de nada. Luego, mira a tu alrededor y deja que tu mirada se pose sobre cualquier cosa que te llame la atención, esté lejos o cerca. Entre comillas, importante o nimia, humana o no humana. Mientras tus ojos descansan sobre cada objeto así seleccionado, di por ejemplo, no sé para qué es esa silla, no sé para qué es ese lápiz, no sé para qué es esta mano. Dilo lentamente, sin apartar los ojos del objeto hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. Entonces,
¿Vale? No sé cuál es el propósito de nada. No sé cuál es el propósito de ese interruptor. No sé cuál es el propósito de esa cobijita que usa Laura. No sé cuál es el propósito de esta fotografía adornando la mesa. No sé cuál es el propósito de mi mochila. No sé cuál es el propósito de esa silla que está en el balcón. Bueno, allí preguntaron que dónde dice solo sé que nada sé. No, eso no, eso no lo dice en el curso. Creo que fue Descartes el que dijo eso, un filósofo. Pero yo lo traje a colación como para extrapolar la idea acá a las cosas del curso. Pero no creo que lo diga en ninguna página, no. No recuerdo eso. Lo dirán otras palabras, sí, pero no como tal. Bueno, vamos a hacer mi práctica por acá. No sé para qué es esa familia. No sé para qué es ese Facebook. No sé para qué es esta niña. Y el ejercicio nos dice que humanas y no humanas, como quieras. Lejos o cerca. Por eso usé cosas humanas también, porque casi siempre nos parcializamos. Entonces, no sé. Sergio, tu turno. Bueno, a mi perrito le ha tocado todos los ejercicios porque siempre está acá. Entonces, no sé para qué es ese perrito. No sé para qué es esta habitación. No sé para qué es esa noche oscura, ese cielo oscuro. No sé para qué son esos árboles. No sé para qué es este cuerpo. No sé cuál es el propósito de nada. No sé para qué es este curso. Súper. El resumen. Bueno, resumen, tengo aquí un resumen. Dice, Gracias. nota cómo por primera vez se te piden 6 sesiones cada una de 2 minutos. Esto no fue así al principio. Lo que quiere decir es que si has estado practicando como se te indica, ya estás preparado para invertir este tiempo en recordar, con mayúscula. Esta lección nos habla del concepto de bueno y malo y nos recuerda que no son más que significados personales que nos llevan al juicio. ¿Sabes cuál es el único juicio real? Y se los dejo allí. Sigamos practicando y fortaleciéndonos y reconozcamos que no sabemos para qué es esto o aquello. ¿Puedes renunciar a tus viejas creencias? Sí, José nos está contando un acercamiento a esa frase de no sé, solo sé que nada sé. Maestro José, nos escribes dónde se encuentra, por favor, dice así. No sé lo que soy, estas sí son palabras del curso. No sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Sin embargo, con esta lección nace la salvación y lo que tú eres te hablará de sí mismo. Y dice epígrafe. Epígrafe, el concepto del yo frente al wow. verdadero Hermoso. ser. Gracias, José, gracias. Vale. Como anillo al dedo. Muchísimas Gracias, gracias hermanito. entonces. Bendiciones a todos. Gracias por estudiar las lecciones de un curso de milagros. Feliz práctica. Feliz Adiós. práctica. Gracias.